buenos días a todos en el día de hoy. Estamos simplemente en domingo, día 7 de agosto del 2022. En el día de hoy nosotros vamos a completar un ejercicio en grupo acerca de una investigación criminal usando el oráculo Lenormand. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando usamos el Lenormand también podemos hacerlo para este tipo de situaciones, aspectos criminales, deducir, describir personas, describir lugares igualmente, como también hablar de detalles de lo que pasa del crimen. Quiero aclarar detenidamente y específicamente que el Lenormand no debe usarse cuando se hacen investigaciones criminales para tú ir a una comisaría o un departamento de policía a decir, mira, las cartas me dijeron esto sobre un crimen. No hagan eso, porque la policía no te va a tomar en serio porque estás hablando de algo posiblemente de cartas y no de evidencia, y otra, que te pueden catalogar como loca. Por lo tanto, el aspecto del ejercicio del Lenormand investigativo en el aspecto criminal es simplemente para efectos de práctica Lenormand, en que nosotros podamos descifrar ciertas cosas en varios aspectos, incluyendo lo criminal. A veces que nosotros vemos noticias en el periódico y también igualmente estamos tratando de mirar, ok, qué es lo que va a pasar después. Como aspecto de usar el oráculo Lenormand, esto simplemente se hace como aspecto de práctica. He estado usando este tipo de método con mis estudiantes por un par de años ya, en que hacemos tanto descripción de personas, lugares, como también hemos descifrado crímenes estando resueltos, como al igual crímenes que están por resolver, y lo hacemos de una manera para poder tener validación de nuestro arte como cartomante. Por lo tanto, lo que se hace en cuestión de investigación criminal con el Lenormand, les pido, no vayan a una comisaría, a una policía diciendo, pues Liz me enseñó que las cartas dicen esto en el Lenormand y esto es lo que hay del crimen. No hagan tal cosa, porque esto es para efectos de práctica. Muy bien, en el día de hoy se dio un ejercicio de investigación criminal. En este ejercicio se les dio alrededor de 5 preguntas, igualmente como hicimos anteriormente, en que estas preguntas varían en cuestión al tipo de crimen que pudo haber sucedido en aquel entonces. Aquí las preguntas voy a mencionar rapidito, no hice diapositivas de ellas, pero dice qué tipo de edificación pasó este crimen. Ahí yo estoy buscando que me den una identificación del lugar, si esto era casa, era pasillo, era algún parte del edificio, si esto era un edificio o era una casa doméstica o un negocio. Eso es lo que estaba buscando yo con ese tipo de preguntas en cuestión a este aspecto criminal. Segunda pregunta, pregunté qué tipo de crimen pudo haber pasado. Hay varios niveles de crímenes, como también tipos de crímenes. Estamos hablando homicidios, suicidios, crímenes en serie, crímenes pasionales, crímenes emocionales, crímenes por accidente, y se sigue la lista a los crímenes. Yo estaba buscando que usted me diera una descripción de qué tipo de crimen pudo haber ocurrido mediante el Lenormand. La tercera pregunta, pregunté aquí qué tipo de personas fueron envueltas en este crimen. Aquí yo estaba buscando las víctimas, que ustedes me describieran víctimas, ya fuera en aspecto físico o ya fuera en aspecto de edades, ya que el Lenormand se puede describir en varias etapas de edad. Que estaba buscando esos aspectos físicos con esa pregunta. Igualmente estaba preguntando qué influyó al criminal a cometer estos hechos. En este caso estaba buscando los motivos o las intenciones de este individuo para hacer tal cosa en cuestión a este crimen. Cuando pregunté la pregunta 5, aquí pregunté la edificación, cómo es reconocida hoy en día. O sea que lo que estaba buscando era el después del crimen, que me describieran qué es lo que ha pasado con esta casa. No estaba buscando que me dijeran cosas de Hollywood ni nada de eso, sino simplemente un aspecto de transición de esta casa en referencia a después del acto. Que esas fueron las preguntas que se hicieron durante este ejercicio. Aquí con las manitas me gustaría que ustedes vayan dándome un resumen o un resumen de estas preguntas en referencia a lo que ustedes encontraron. No me digan el lugar que ya pasó, solamente denme el resumen de sus lecturas. Voy aquí con Mercedes. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿qué tal? Buenos Bien. días. Te cuento lo que me salió sobre el tipo de edificación donde pasó el crimen. A mí me salió que este es un lugar que no es lo que parece, que esconde algo, que algo se encierra allí. Es un lugar antiguo, viejo, una construcción de muchos años, y hay una repetición tanto en esta pregunta como en las posteriores de la carta del ataúd, lo cual va a pensar en un sótano, porque es un lugar bajo tierra, enterrado, encerrado. Luego, en la segunda pregunta, que es la de qué tipo de crimen fue este, a mí me salió que fue un crimen muy violento, posiblemente con algún tipo de connotación sexual, pero fue muy violento. Un crimen, esto sí es curioso, sale que es un crimen que crece y se ramifica, como si tuviera raíces y creciera como un árbol, ¿no? Es un asesinato violento porque ha habido encierro o secuestro, porque no se dejaba salir a la persona. Se mata y posiblemente se entierra. Eso sí no quedó muy claro, pero se mata y posiblemente se entierra. Luego, sobre qué tipo de personas están envueltas, a mí me salió que las víctimas, por dos de las cartas, son víctimas que eran personas alegres, optimistas, entusiastas. Me hace pensar en niños, porque son horas, esas son características de criaturas, ¿no? Y como características físicas, bueno, ahí sí no estoy muy segura, me sale cabello claro y pecoso, ¿ok? Luego me sale, por la carta de los peces, me da la sensación de que el asesino, aquí si no víctimas, puede haber estado o drogado o borracho. O sea, da la sensación de que fuera alcohólico o adicto a alguna cosa, no por los peces. Luego, ¿qué influyó? Aquí tú ya no sabías, en algún momento dicho que abriéramos a posibilidades en la última sesión. Y yo aquí lo he partido en dos. ¿Qué influyó a nivel psicológico? Parece haber habido una forma de depresión porque la realidad no calzaba con su idealización personal por el ataúd y las estrellas. Y sale el hombre. Ahora, si hubiera algún tipo de interferencia o de influencia paranormal, como hemos estado en lo paranormal, podría ser el espíritu de un hombre desencarnado que murió o mató a tiros por las estrellas. Por las estrellas no es solo fantasma, hay muchas entidades en esa casa. Y la carta oculta fue el serpiente. Y tú en algún momento nos dijiste que la serpiente era algo no humano, que podía ser incluso algo demoníaco. No, pero ahí sí ya lo dejé porque ya el hombre mató a tiros y había un fantasma. Sobre cómo se reconoce el lugar, me ha salido que se reconoce como un lugar de riesgo por el trevo, un lugar de investigación de secretos. Y un lugar con pasado, o sea, el pasado le pesa, ¿no? Porque sale trébol y bueno, eso es lo que a mí me salió, ahí vamos, lo de las pecas, niños rubios pecosos, ahí sí ya vamos a ver. Créeme o no, los pecosos saliste bien, ¿ok? Porque estamos hablando exactamente de uno de ellos, bien que tiene el pelo medio rojizo, so que estás bien en eso. Gracias, Mercedes, muy buenas interpretaciones, vamos a seguir adelante. Voy aquí con Estela. Estela, ¿cómo estás? Bien, maestra. ¿Qué tú deduciste de estas preguntas con tus tiradas de Lenormand? Bueno, a mí me han pasado dos cosas locas, en realidad. Utilicé tu sistema, pido 3, no las pongo en el mazo, anoche esto lo hice tardísimo, y seguí, pero aquí que me dejé un montículo a un costado sin darme cuenta. Entonces avancé con la pregunta 2, 3 y 4 con una pequeña cantidad de cartas, y recién me doy cuenta en la quinta de que tenía unas cartas que no estaba haciéndolas trabajar. Ahí las incorporé, pero no modifiqué lo que había hecho, porque dije, por algo pasó. Deduje, con respecto a la edificación, me daba que era un lugar, a mí me resonó, o sea, mientras estaba barajando se me cayó la carta de la torre. A mí me había sido el barco, la zorra y el jardín. Okay. Y ahora cuando dijiste, porque se me vino a la cabeza un lugar de como una especie de isla, entonces yo lo que vi era como era la torre, era un edificio antiguo, alto, yo lo vi como un castillo, por una cuestión de intuición, que está visitado por mucha gente, que estaba cerca de un lugar con agua, que también podía ser un puerto, en donde la gente era no era gente de transitoria, permanente, de vivienda permanente, sino que iban y venían por el barco, iban y venían. Ahora me doy cuenta que el barco jardín podría haber tenido que ver muy bien con una isla. Es un sitio, cuando dice barco jardín se refiere al aspecto turístico, porque es un sitio turístico, te lo voy a decir. Un sitio turístico, perfecto. Bueno, después cuando decía qué tipo de crimen podía haber pasado, me salió la carta de la torre, las nubes y el corazón, y yo lo vi como un crimen pasional. Es lo primero que se me vino a la cabeza.
Y con la carta de las nubes deduje que fue por asfixia. Acá no saqué carta oculta, no miré nada, pero una sensación de asfixia. Después, ¿qué tipo de personas fueron muertas en este crimen? Me sale el perro, el árbol y el ataúd. Entonces deduje que fue una familia que estaban dentro de los muertos. Era una familia. Y esta cuestión de que es como quien cometió el asesinato, era una persona que lo llevó a cometer el crimen porque estaba en un estado doloroso y que tenía con el árbol y el ataúd una enfermedad que era como permanente en algo que ya no se podía volver atrás. Después cuando dijiste, ¿qué influyó al criminal a cometer estos hechos? Me sale la carta del libro, el oso y la guadaña. Entonces acá mi interpretación fue que él tomaba decisiones, primero las estudiaba la situación, pero de repente era como que le aparecía algo de golpe y la situación que tomaba era drástica de matar. ¿Por qué? Porque él sentía que tenía algo oculto dentro de él y perdía el sentido de lo que era territorial, era como que le estaban invadiendo su terreno. Eso es lo que yo interpreté. Y en cuanto a la edificación, como es reconocida hoy en día, ahí se me complicó, no entendía muy bien. Me salió la carta de las nubes, el perro y los ratones. Y lo que yo deduje era que es como un lugar, no le puse nombre de ningún tipo, pero que como que es un lugar de apariencia depresiva, como destructiva, y que no ofrece ninguna confianza de ningún tipo. Así me salieron con una lectura súper rápida, anoche tarde, y hoy esta mañana tipié para poder subirla al Facebook. No, está más que bien. Te voy a decir, Estela, está muy bien. Yo te he contado nada más que el aspecto paranormal, no te he contado el aspecto criminal, de acuerdo a los récords criminales de este caso, que es lo que vamos a hablar cuando se revele. Y entonces tú puedas validar mucho más de lo que tú crees en ese tipo de tirada, que tú piensas que es algo loco, pero que honestamente tienes muchas cosas certeras en cuestión a tu tirada. So, gracias por compartir con nosotros en ese aspecto. Porque acá, cuando subí a Facebook, puse algo como que en la pregunta 4, ¿qué influyó? Le puse como que era poseído, porque el libro y el oso era algo oculto muy profundo en él, y el oso lo hacía perder. Entonces te puse entre paréntesis, poseído, era algo que no podía dominar. Sí, era muy bien. Perfecto. Así, hasta ahí llegué. Vamos a seguir adelante. Gracias por compartir, Maestra Estela. Muy buena lectura. Gracias por compartir. Amo esto. ¿Cómo me gustaría trabajar con esto? Gracias por compartir. Muy bien, voy aquí con Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues os cuento un poquito lo que pude percibir. ¿En qué tipo de edificación donde pasó este crimen? Para mí era un lugar que estaba sobre un lugar verde, muy abierto, y que era un lugar o confiable o donde podría haber incluso pues una caseta, algún tema de perro, familiar, ¿vale? Ajá. Porque me salió trébol, sol, perro. ¿En qué tipo de crimen pudo haber pasado? Aquí tuve un poco de rayadura, la verdad, porque inicialmente pensé que era un robo. Pero luego dándole así un poco de vueltas, que un poco tú me indicaste por Facebook, que pensara un poquito más, pensé que la clave estaba en algo oculto y que tenía que ver con algún estrés mental, una tensión mental, algo así. ¿Qué tipo de personas estuvieron envueltas en el crimen? Me salió niño, luna, llave, pensé que eran niños o un niño, notorio, influyente, jóvenes, en fin, gente inocente de alguna manera. ¿Qué influyó al criminal a cometer este delito? Para mí eran sentimientos de fama y reconocimiento, sentimientos de emoción, o sea, de cariño, de afecto, porque me salió corazón, luna y ramo. Necesidad de fama, reconocimiento y demás. Y la edificación, como es conocida hoy en día, ahí me rayé muchísimo porque no entendía bien la pregunta, pero dije, es algo que está como abierto o cerrado, una guarida, detectives y retirado. Me salió llave, zorro, lirios. Está bien, zorro, lirios. Ok, zorro, acuérdate que la palabra de zorro en cuestión a descripción es algo que se encubre por otra cosa, con el tal de guardarla. Al tú tener zorro, lirios, no solamente estamos hablando de que hay un cambio o un encubrimiento de un retiro o de algo para que quede
callado en paz por largo tiempo, porque simplemente el zorro está encubriendo, bajo engaño, para que quede completamente retirado con la carta de los lirios. Que ten eso en cuenta. ¿Algo más que quieras añadir en cuestión a preguntas? Listo, Me buen encanta, trabajo. me ha costado mucho, pero me encanta. Ok, perfecto. Quedaste muy bien. Perfecto. Seguimos adelante. Voy aquí con Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas. Ok, Miriam, dime, esta vez, ¿qué te salió en esta lectura? Pues a mí no me salió una casa, a mí me salió que era o un hospital infantil o un orfanato que podía ser regido por religiosas y que estaba en campo abierto. Y luego aparte también me contestó en las cartas que el crimen pasó debajo del edificio, que no creo que tenga que ver con la pregunta, pero me salió también. Luego, en la segunda, ¿qué tipo de crimen pudo haber pasado? Me salió montaña, corazón y libro. Yo tengo puesto que fue un crimen pasional, donde los cuerpos de las víctimas pues se dejaron en el campo, fuera de la civilización, y que el asesino estudiaba en profundidad sus víctimas para cometer el crimen. En el 3, ¿qué tipo de personas fueron envueltas en este crimen? Eran jóvenes menores de 14 años, extranjeros, pelirrojos, a lo mejor también alguno de piel morena o negra por el barco, y que eran de carácter aventureros y sociables. En el 4, ¿qué influyó al criminal a cometer estos hechos? Tiene que ver, yo tengo libro, ancla y caminos, y deduje de que era algo como una historia que tenía que ver con esa persona y que a cuenta de esa historia cometió el crimen, aparte de que tenía los conocimientos y la seguridad necesarios para poder hacerlo, tenía muchas opciones. Y luego en el 5, la edificación, ¿cómo es reconocida hoy en día? Yo tengo puesto pues que la gente lo reconoce como un lugar donde te cambia la mentalidad y el estado de las emociones, o sea, te vuelve inestable, confuso, depresivo, con emociones irritantes, vamos, que las personas no se sienten cómodas en ese lugar. Ok, ¿qué cartas tú deduciste, las últimas cartas, en la última tirada? Nubes, cigüeñas y luna. Nubes, cigüeñas y luna. Perfecta deducción de esas cartas. ¿Algo más que quieras añadir en cuestión a esto? Bueno, yo lo puedo decir. Sí. Es que yo al principio no sé qué me pasó. Yo primero escribí en una hoja las preguntas, eché las cartas y lo dejé ahí y luego 10 después lo interpreté. El caso es que la primera pregunta, en vez de leer en qué tipo de edificación pasó este crimen, yo no sé por qué lo leí por lo menos 3 o 4 veces, leía en qué tipo de investigación pasó ese crimen. Entonces, claro, digo, pues no, esto está mal escrito. ¿Será que querrá decir, pues, que la pregunta será, pues, qué tipo de investigación se utilizó para descubrir ese crimen o cómo se investigó ese crimen? Entonces yo las cartas que tenían eran cartas, lirios y peces, y deduje que era comunicación con espíritus, que era un grupo de personas que tenían experiencia en comunicación, que era muy antigua y que se comunicaban con espíritus. Entonces deduje que el tipo de investigación era paranormal. Es lo que hoy en día es, que es más para el aspecto paranormal. La palabra edificación la tomé por el hecho de que no quería darte a entender que es una torre, es una casa, un aspecto doméstico o simplemente un lugar, porque entonces te estaría dando ya las claves y yo quiero que tú me las des a mí. Por eso claro, pero si es que la pregunta estaba bien escrita, lo que pasa es que no sé qué me pasó a mí, que en vez de leer edificación, leía todo el rato investigación. Investigación. Ya lo tenía metido en la cabeza. A otro día, cuando leí, además cogí el post de Facebook, porque para poner el título en mi libro, en mi cuaderno de ejercicios, cuando me da por leer, digo, ahí va, pero si he leído mal, si pone edificación, y yo porque he estado todo el rato leyendo investigación. Pasa, mi amor, pero tú sabes que eso es bueno que te des cuenta. Por eso es bien importante leer bien la pregunta, no solamente en ejercicios escritos, pero también cuando la otra persona te habla. Escucha bien cuando la otra persona te hace una pregunta, que no vaya a ser que tú te haga una pregunta y tú vengas y salgas con otra información simplemente porque no entendiste o no oíste bien la pregunta. Eso pasa, pero está muy bien la aportación tuya, muy interesante, me gustó. Que vamos a seguir adelante si no tienes más nada que añadir. No, nada más, Liz. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Vamos aquí con la última aquí y vamos a dar la de revelación de este episodio aquí de esta investigación criminal. ¿Cómo estás, Trinidad? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Liz? ¿Cómo está? Un gusto de tenerte de nuevo aquí. Hace tiempo que no se te ve. Dime, dime qué tú deduciste de estas preguntas en el día de hoy. Sí, bueno, en la primera pregunta, ¿en qué tipo de edificación
edificación pasó este crimen, por Barco, Torres y Árbol. Para mí era una edificación al cuidado de personas grandes, abuelos, en un lugar de ancianos. Tal vez ubicado en una zona costera por Barco y por Torres de poco tránsito. ¿Sigue adelante? En la segunda pregunta, ¿qué tipo de crimen pudo haber pasado? Me salió rata, hombres y cruz. Yo ahí nomás, porque podría haber sido una mujer, pero como me salió hombre, me dio que era hombre. Y este hombre tenía, por ratas, esquizofrenia. Escuchaba voces que le pedían hacer sacrificio. Por ratas no dejaba evidencia. No sé por qué, pero me dio que por ratas a lo mejor lo hacía envenenando a las personas. Pero bueno, con la cruz me pasó algo que me quería dar otra información la cruz y no la pude deducir. Así que bueno, lo dejé ahí con medio como que el tipo de sacrificio que le pedían a este hombre. La tercera pregunta, ¿qué tipo de personas fueron envueltas en este crimen? Me salió oso, zorra y trébol, mujeres solitarias, mujeres ancianas, personas por trébol, personas de pequeña contextura física, y por zorra y oso, digamos, como que personas que trabajaban en este lugar, colaboraban con este hombre, y este hombre era el jefe de este lugar. No sé si tendría algún puesto o algo, pero me daba que era el que mandaba, era jefe en algo. Bueno, la 4, ¿qué influyó al criminal a cometer estos hechos? Camino, serpiente y perro. Tomó decisiones mediante la manipulación por tener confianza en estas personas, o sea, como que tenían la confianza de estas personas y las manejaba así, digamos, a su antojo. Pero con este tema de la esquizofrenia, como que lo dejo, o sea, que como que la pregunta anterior, eso era lo que lo llamaba él o sea, que cometer el crimen. Muy bien. Y esquizofrenia, aquí te refieres al aspecto de oír voz. Sí. Okay, es decir, por rato, o sea, lo puse a hacer como están comiendo ahí constantemente la cabecita. Por serpientes, debe haber tenido como socia o compañera una mujer que lo manipulaba también a él también, y esta me tiraba más por serpiente, que era tenía envidias hacia las víctimas. Bueno. ¿Y la quinta, la deduciste? Sí, Sol, Anillo y Libro. Este lugar es famoso por Anillo, lo saqué, que es un museo actualmente, y el libro, o sea, por su historia, en el cual todos los secretos que guardaba salieron a la luz. Para mí este edificio es un museo. O sea, que es como algún sitio de una atracción. Sí, por solo, o sea, como que tiene esa energía, digamos, de atraerme, ¿entendés? Perfecto. Gracias, Trinidad. ¿Tienes algo más que añadir? No, eso nada más. O sea, me llamó la atención el tema que la cruz me quería dar otra información y no pude captarlo. No, está bien, está perfecto, mi amor. Está perfecto, gracias. Gracias. Fernando, vas a ser el último porque tengo que revelar. Dime cómo estás y si hiciste este ejercicio. Hola Liz, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está, Fernando? Hace tiempo que no se te Bien. oye. Sí, hice. Ayer también en la noche, rapidito hice el tema. Perfecto. Y bueno, como digo, tiempo que no estoy con las cartas y haciendo investigación, pero vamos a ver qué cosa me salió. Ok, perfecto. En la pregunta 1 me salió como que era un lugar muy bonito, tal vez el campo, algo así, pero que era como un lugar cerrado. Entonces yo pensé que era como un centro de diversiones o una cosa de esa. Porque en la segunda pregunta me daba como que era un centro turístico, pero familiar, que la gente iba a visitar este sitio, ¿no? Y en la parte en la 3 de quienes habían fallecido me salieron niños, viajeros, o sea, como visitantes que entraban y salían, ¿no? En la 4 me salió que él tenía como una enfermedad mental, como que había estado con delirios y fue hecho un crimen de oportunidad, que se presentó y estaba así y se dio el tema. Y en la 5 me sale como que es un lugar fantasmal donde hoy en día se le ve como que hay fuerzas ocultas, ¿no? Como una casa endemoniada o algo así. Perfecto, tengo varias notas. Perfecto, Fernando, muy buenas lecturas. Vamos a hablar aquí, ¿qué casa estamos hablando? ¿De qué tipo de edificio fue que estamos hablando en el día de hoy? Que vamos a revelar esta información. Obviamente estamos hablando de la casa embrujada o la casa endemoniada
de Amityville House, de la cual se hizo una película en Hollywood, en que en esta casa fue un tipo de crimen familiar. Tenemos la historia paranormal, al igual que tenemos la familia. Esta familia fue la última familia que vivió en esa casa, que se mudaron alrededor de 13 meses o 18 meses después del crimen en el 1975. Para ese entonces ya el hombre que había cometido el crimen, que no es esta familia, ya estaba en prisión. So que estos son la familia después que describió aspectos paranormales de la casa. Y estamos hablando efectos paranormales desde siempre, empezaban alrededor de las 3:15 de la madrugada, desde ruidos, voces encarnadas, cosas moviéndose de sitio, caminar, gente caminando, y hasta el ruido de, ¿cómo se dice?, de armas de fuego. So que estos decidieron traer a un sacerdote para que bautizara o bendiciera la casa. No fue suficiente, so se les llamó a la familia Warren, o el matrimonio Warren, que estos son los investigadores paranormales de la era, Ed y Lauren Warren. Estos se quedaron en esa casa. Ellos dicen que esto fue, de acuerdo al titular del periódico, que fue lo más cerca al infierno, a estar dentro del infierno, por todo el tipo de actividad paranormal que había en esa casa. El aspecto de la casa, que simplemente la gente se da la impresión, o describe que se hacen sentirse enfermos, casi suicidas, dolores de cabeza intensivos, pesadillas, al igual que el aspecto de hacer daño, a otras personas, hasta vómitos o náuseas causa la casa. De hecho, el sótano, descubrieron un cuarto aparte completamente pintado de rojo, de la cual ninguno de los dueños pueden entender el por qué ese cuarto estaba cubierto y por qué estaba pintado de rojo. Estos investigadores deducieron de que ese cuarto era la base de esta casa, fuera de esta manera, como si tuviera un portal abierto en referencia a su ¿cómo se dice?, naturaleza. Puedo decirle a ustedes que esta familia, segunda familia que se mudó ahí, fueron los que vendieron los derechos de la historia a Hollywood, y de la casa se hizo una película bastante famosa que se llama La Casa de Horror, o Amityville House. Pero como ustedes saben bien, siempre le van a añadir el motif de Hollywood. Hay muchas cosas que sí son reales, pero otras se salen un poquito de contexto, especialmente cuando está hablando de que sangre baja por las escaleras y por las paredes. Lo único que encontraban eran agua, no era sangre. Pero es Hollywood. Estas apariciones, como dije anteriormente, esta es una evidencia de uno de los niños durante investigaciones paranormales. Siempre salen alrededor de las 3:15 de la madrugada. La nueva dueña se quejaba de las pesadillas y el olor a perfume en la casa. Pero cuando se tomaron fotos, esta es una de ellas, hay muchas más. Yo solamente he tomado esta por derecho de autor, en que es la más famosa y la más cercana en referencia a este evento. Quiero hacerles entender de que el arma aquí fue un rifle. Estaba encontrado en el sótano, y los crímenes se cometieron en la segunda planta del edificio, porque es un edificio de 2 plantas con ático. Y toda la familia estaba durmiendo cuando él cometió estos crímenes. El hombre que cometió estos crímenes era uno de los familiares. Él era el hijo mayor del matrimonio. Estaba bajo la influencia de las drogas y el alcohol. Tenía alrededor de 23 años, si no me equivoco, cuando cometió el crimen. Y a la misma vez que cometió el crimen, él guardó la evidencia del rifle, se bañó, se vistió y se fue a uno de los bares nocturnos del área a darle evidencia de que había una invasión en la casa y de que estaban todos muertos, sin decir que fue él. ¿Entiendes? O que trató de hacerlo ver como si fuera una invasión de casa, que vinieron a matarlos a todos. La casa en sí fue construida en 1924, es el estilo holandés colonial, o lo llaman Dutch. Fue
construida por emigrantes establecidos en Estados Unidos. Toda esa región de Long Island, se llama Long Island porque es una isla a la cual tú tienes que llegar por medio de barcos. Es uno de esos barcos que tú pones tu coche y se la gente, porque es la única manera que tú puedes llegar a Long Island. Long Island siempre ha sido una comunidad holandesa también con aspectos irlandeses, o que todo lo que es irlandés o holandés están en esa área, son todos emigrantes de la era. Tienes que ir por medio de barcaza para poder llegar a este lugar. Se considera un lugar turístico porque hay muchos sitios que son turísticos, pero sí lo que le puedo decir es que la familia de este crimen solamente residió 9 años, mientras que la familia segunda que vino solamente duró alrededor de 7 meses. No pudieron más después de 7 a 8 meses. Lo que les puedo decir de la familia en sí, el hombre estaba casado antes y tenía ese hijo mayor. Se casó con esta señora que ya tenía otros hijos y tuvieron un hijo entre ellos y hacen un núcleo de 6 personas. Las edades datan desde los 10 años hasta los 40. Seguimos aquí adelante. El rifle que se usó fue un calibre 35 Marlin. Este rifle sí tienes que estar cargándolo todo el tiempo. Hace unos estruendos bastante grandes, este tipo de rifle que se usa para la caza. Se estima que fueron asesinados alrededor de las 3 de la mañana el 13 de noviembre del 1974. Les puedo decir que eso es considerado como un crimen pasional y como les dije, se fue al bar a clamar de que había una invasión. Esta era la familia que fue asesinada, 6 miembros encontrados asesinados en su casa. Las víctimas fueron el padre, madre, 4 hermanos, de los cuales eran 3 de la madre de otro matrimonio. De acuerdo al récord criminal en cuestión a este hombre, lo vemos aquí, este muchacho aquí, el mayor. Su nombre era Ronald DeFeo Jr., que también le llamaban Ronnie. 23 años de edad, era el hijo mayor de la familia. Se autodiagnosticó con el desorden de personalidad antisocial y tendencias sociopáticas. Estipuló como aspecto de defensa de que él oía voces que lo forzaron a matarlo. De hecho, él dijo que una vez empezó a matar uno, no podía parar, sentía la urgencia de seguir matando. La corte no compró su veredicto su diagnóstico, por lo tanto, él fue sentenciado a varias cadenas perpetuas. Tengo entendido que murió alrededor del 2005 o a principios de los años 2000. Él murió en la cárcel. Honestamente, el hombre tenía una afección en contra de la esposa de su papá por el hecho y también con su papá por el hecho de que estaba prestándole más atención a los otros que a este muchacho. También tengan en cuenta que esto fue la era en que se estaban entrando gente al ejército por la era de Vietnam, en que estaba el servicio compulsorio. En ese entonces este muchacho no quería ir y se le había dicho por el padre que tenía que ir, que este se dedicó a las drogas y al licor y simplemente de un momento de euforia y de enojo tomó la escopeta desde el sótano, fue al segundo piso mientras todos dormían. Tengo entendido que uno de ellos sí fue por oficia porque lo descubrió, que le puso la almohada, de acuerdo a los aspectos criminales, que se puso la almohada para oficiarlo, pero que también lo terminó disparando a todos. Eso fue muy rápido, todos fueron en el segundo piso. Que la identificación que ustedes han hecho ha sido bastante buena en cuestión a este sitio. Déjenme decirles que el estado de Long Island, porque es un estado, le cambió la dirección completamente a esta residencia por el hecho de la manada de visitantes y curiosos que querían ver la casa. Máxime cuando se revela la película por Hollywood de esta casa, el sinnúmero de visitantes de esta casa fue demasiado, y máxime que esta es una zona residencial en que todo el resto de los vecinos pues se sentían muy incómodos de ver gente extraña en el área. Es una comunidad muy apretada, vamos a decirlo así.
So que se decidió cambiarle la dirección y ponerle otro tipo de dirección. Y también hoy en día tienen muchos árboles al frente con el tal de tapar la entrada de la casa o la vista de la casa para evitar este tipo de situaciones. De hecho, tengo entendido que si te pones al frente de la casa te llaman la policía porque enseguida van a ver que estos son turistas que no son personas residentes ahí. Es una comunidad muy apretada, tienes que tener este permiso para estar ahí en estos, ¿cómo se dice? En estos días, hoy en día. Las lecturas de ustedes fueron excelentes, les voy a decir, fueron muy al pelo en muchos aspectos en cuestión a esta historia. La familia, por lo que yo tengo entendido, la segunda familia, como les dije anteriormente, fueron las que vendieron los derechos de la historia de esta casa. El cuarto rojo en el sótano nunca se ha podido describir el por qué está en esa área, porque ahí encontraron la segunda familia fue la que encontró que había un cuarto adicional en el sótano durante renovaciones, porque ellos empezaron a hacer renovaciones enseguida que obtuvieron la casa, y fue cuando encontraron ese cuarto rojo cubierto completamente por una pared en el sótano, alrededor del sótano. De acuerdo a las investigaciones paranormales, se considera como que es un portal en que hace a todo el mundo sentirse bien denso, infeliz, suicida, pero que no hay historial o, ¿cómo se dice?, recursos de saber qué era lo que pasaba con esta casa. De hecho, no hay mucha información de los dueños originales, porque en la familia Defoe fueron los segundos miembros de esa casa desde que se edificó en el 1924, que no se sabe mucho de qué tipos de prácticas hacían estas personas en este lado de acá. Ahora, sí les puedo decir, Long Island hoy en día se le considera igualmente la meca de los satanistas. So que hay el luciferio y el satanismo es rey en este tipo de isla. No sé si esto tiene algo que ver con esta casa, pero sí lo que puedo decir es esto: los luciferianos y los satanistas llueven en Long Island como parte de la isla de Nueva York. So que es una práctica bastante usada, un tipo de religión bastante normal. Vamos a ponerlo de esa manera en cuestión a esta investigación de hoy. Fue una práctica muy buena. Como les dije anteriormente, ustedes son muy buenos en haciendo investigaciones criminales. Me sorprendieron en investigaciones paranormales. Que debe haber sido al revés, ser más buenos en aquello que sí en esto. Pero esto honestamente es el hecho de hacer este tipo de práctica. No es para que ustedes investiguen crímenes, resuelvan y después vayan a la policía o a la comisaría a hablar de ellos. Recuerden, no hagan eso porque los van a catalogar de locos y otros que la policía, a menos que no tengan evidencia tangible, ellos no van a tomar ningún tipo de información como relevante. Por lo tanto, esto es para efectos de práctica. Mi pensar es, si ustedes se acostumbran a hacer lecturas en algo bastante, ¿cómo se dice?, casi imposible de contestar, y se acostumbran a usar sus cartas en una forma lógica, fluida y pensante, consciente, ustedes pueden deducir cualquier crimen o cualquier pregunta que le vengan al frente de ustedes. Este tipo de evidencias, de ejercicios, es la evidencia más tangible que ustedes tienen en cuestión a cómo ustedes pueden llegar a deducir estos crímenes. Y ustedes en el día de hoy lo han probado por medio de sus interpretaciones, en que no estuvieron muy lejos, algunos estuvieron bastante acertados. ¿Ok? En cuestión a la descripción de personas, tenían cabellos medio castaños rojizos. Sí, el niño tenía pecas porque era el más pelirrojo de todos ellos, que uno me había dicho que había tenido pecas. ¿Ok? Recuerden, cuando hablamos de edades en cuestión a describir personas, tenemos los niños que llegan desde el nacimiento hasta los 10 años, tenemos la zorra que es desde los 10 años a los 17 o 20, y tenemos el oso que es de 20 hacia los 45 por ahí. Ya los lirios, ya estamos hablando de personas mucho más avanzadas, mucho más maduras en ese aspecto. A uno de ustedes le había salido la carta de la zorra y el oso en cuestión a describir estas personas que pudieron haber dicho fácilmente que eran juveniles,
entre niños, como también personas entre tus 30 y 40 años con ese tipo de cartas. Fueron muy buenas lecturas. Les doy felicitaciones a todos en el día de hoy por esta práctica en cuestión a resolver aspectos criminales de investigativos por medio del Lenormand. Esto es para que ustedes vean que el Lenormand todavía, aún más de contestar preguntas de fulanito o de trabajo, puede resolver estos crímenes, y esto ha sido la prueba de ello. So que les doy las gracias a ustedes por su participación. Nos vamos a despedir del grupo escuela y seguimos aquí adelante. Muy buen trabajo a todos. Gracias.